Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Ansiedades Electorales. Ansiedades que luego del 11 de abril se han disparado por los cielos. Y cómo no, dos de los tres candidatos con las peores credenciales democráticas han pasado segunda vuelta y debemos elegir uno de ellos el domingo 6 de junio. Esto le ha generado un shock a mucha gente. ¿Por qué? Hay una ruta distinta en esta introducción. En teoría vivimos lo que se denomina era de la información o era de la informática, debido al desarrollo del Internet y las múltiples herramientas de comunicación. Eso ha permitido muchísimos avances en la ciencia, entre ellos la rapidez con la que se ha fabricado la vacuna, las múltiples vacunas. Pero en esta era de la información surgió otro fenómeno que parece paradójico, las redes sociales. El impacto psicológico y social que han tenido las redes sociales es enorme y muy complejo. Eventualmente funciona como una poderosa herramienta de coordinación política, social, pero a nivel cotidiano las múltiples redes nos segmentan, generando microuniversos virtuales que nos aíslan completamente de la realidad, como si viviéramos en guetos digitales. Vivimos pegados al teléfono, incluso en las calles, caminamos pegados al teléfono. Antes de la pandemia, el crecimiento exponencial se llamaba nomofobia o adicción al smartphone y se estudiaba por psicólogos de todo el mundo. Esta dependencia hoy, en pandemia, es mucho mayor. Y no está mal que miremos lo que nuestros amigos comparten en redes. Lo que sí está mal es que miremos solo eso. Y en Lima y en las principales capitales vivimos mirándonos el ombligo. En ese contexto, en esas circunstancias, es una novedad que los resultados electorales vuelvan a sorprendernos. Como nos sorprende cada elección, como nos sorprendemos con cada evento que supera la barrera de nuestras redes sociales o reales y de los medios tradicionales, ¿no? No miramos más allá, ni siquiera en periodos electorales. Por eso la sorpresa citadina, ¿no? De Lima y las capitales principales. Ahora, ¿esto explica la victoria de Pedro Castillo en un pequeño primer lugar, pero primer lugar, y el pase a la segunda vuelta de Keiko? Yo creo que no. Para mí, luego José Luis Pérez Guadalupe va a ahondar en esto. Para mí, Keiko pasa a segunda vuelta en esta carrera de microcandidatos, de pitufos, porque es la que mejor hace su chamba, ¿no? Tiene un partido sólido, militantes comprometidos, tiene un emprendimiento llamado Escuela Naranja, y sobre todo creo yo que tuvo a la derecha dos candidatos impresentables, ¿no? Muy pobres. De Soto, con este ego descomunal, hablando tonterías en el debate, y López Aliaga, que parecía un cavernícola que crecía, pero que al final tuvo una presentación desastrosa en el debate. Si el público desideologizado o apolítico miró a los tres candidatos al final con un poquito de atención, no es complicado entender por qué votó por Keiko. Mérito propio, sí, pero también desmérito ajeno. Lo de Castillo creo que es más complejo. Muchos analistas coinciden en señalar, el propio Jorge, que es un voto de protesta histórico, que se dio en el 2006 con Humala, que se repitió en el 2011 con Humala también, y en el 2016 con Mendoza. En esa línea se indica que es predecible, que era predecible que un candidato antisistema debía capitalizarlo. Yo creo que sí, pero yo no sé por qué Castillo necesariamente. Creo que tranquilamente pudo ser Lescano. En esta campaña hubieron tres punteros. Al inicio Forsyth, luego Lescano, que parecía fijo, y luego un amago de López Aliaga y al final Castillo. O sea, yo creo que hacer análisis racionales, programáticos, que ponderen la causa y el efecto son importantes pero insuficientes. O sea, hay un elemento emocional súper importante, enorme. El crecimiento de Castillo fue exponencial. Y no solamente se robó los votos del Lescano, sino buena parte de los indecisos que vieron en Castillo el candidato del lapicito, del lápiz. Creo que es un gran símbolo que da para un análisis semiótico enorme, el lápiz que borra, que escribe, el lapicito, que tuvieron un voto de protesta, que pudo ser, que en este caso fue Castillo, pero pudo ser otro. 3 días antes de las elecciones salió un video de Juana Trocuzzi llamando al voto de López Aliaga. En este momento yo saqué mi calculadora y dije, si los votos del FREPAP se suman a López Aliaga, pasa, por lo menos a segunda vuelta. Pero no pasó. ¿Cuánto pesó la religión en esta elección tan reñida? ¿En qué dirección votaron los evangélicos, que en el 90 fueron claves para Fujimori, y que también tuvieron un rol importante en las elecciones posteriores? López Aliaga no pasó la segunda vuelta, pero quedó tercero. En ese sentido podemos decir, los tres, o sumando a De Soto y Lescano, los 5 primeros candidatos son abiertamente conservadores, ¿no? O no son progresistas, ¿no? Estamos con José Luis Pérez Guadalupe, profesor, investigador de la Universidad del Pacífico, vicepresidente del Instituto de Estudios Social Cristianos,
consultor de la Fundación Konrad Adenauer, doctor en Ciencias Políticas, Sociología, máster en Administración, Criminología, Antropología, Teología, en las universidades más prestigiosas del mundo, y no sigo porque si no nos quedamos media hora. José Luis, buenas noches, bienvenido. Jerónimo, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto también a Jorge saludarlos en este programa, tu programa Angustias Electorales, ¿no? Ansiedades electorales. Estoy bromeando, ¿no? A estas alturas ya estamos en angustia, ya no solamente una ansiedad, vamos a entrar en shock electoral. ¿No? Comenzó como ansiedades y ahora son angustias. Así es, así es. ¿Cuál crees tú que ha sido el rol de la religión o de los valores que se desprenden de las creencias religiosas en esta campaña electoral? A ver, creo que hay que medir bien el impacto religioso valorativo en las campañas electorales, y este es un fenómeno, mira, que vengo escribiendo ya hace 5 años, bueno, 5 años hace, voy a tener 5 libros sobre el tema, en América Latina, ya inclusive el último libro lo he sacado en Brasil, en Río de Janeiro, con 15 investigadores. O sea, no es un fenómeno, entre comillas, nuevo, comienza del lado evangélico, me refiero, no vamos a hablar de la histórica relación entre iglesia y política, no, lo último es que a comienzo de este siglo ya las líneas evangélicas, sobre todo pentecostales y neopentecostales, tienen una incursión directa en la política. Es decir, en Brasil se diría que pasan del irmão non mexe en política, o sea, el hermano no se mete en la política, al creenche vota en creenche, ¿no? El hermano vota en hermano, o sea, el hermano vota por el hermano, ¿no? Es decir, pasar de nunca mezclarse en la política en los años 80, 70, 80, los evangélicos, ahora más bien a plantearte por ya un cambio teológico, ¿entiendes? De que ya tú, una de tus misiones religiosas es justamente la conquista religiosa del mundo. Pero ese tuvo un quiebre importante, un clivaje, si quieres, en el 2016, cuando gana Trump, con el apoyo de los evangelicales blancos. Ahora, los evangelicales blancos en general siempre han sido republicanos más que demócratas. Pero sí, en América Latina tiene un punto de quiebre el 2018, cuando Fabricio Alvarado, diputado evangélico, gana la primera vuelta electoral con un discurso netamente de la agenda moral contra la llamada ideología de género, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. En 2018 también Bolsonaro gana la segunda vuelta electoral disfrazándose de evangélico, ¿okay? Y logra el apoyo justamente mayoritario, no total, 60% frente al 40% de Haddad. Ahora, tú decías lo del 90, y ese es un mito, ¿ah? O sea, Fujimori no gana con el apoyo de los evangélicos y menos gana por el apoyo de los evangélicos. No. Que habían evangélicos en su lista, sí, pero que gana por ellos para nada. Eso lo he sustentado en mi libro Entre Dios y el César del año 2017. Bien sustentado, inclusive con cifras de la votación de ese momento. O sea, lo que quisieron hacer, porque la pregunta es, si en el 90 los evangélicos pusieron un presidente, ¿por qué no lo ponen ahora? No lo pusieron, ¿no? Pero por lo menos yo no lo recuerdo de manera vivencial, ¿no? Pero sí le digo que algunos evangélicos hacían campaña puerta por puerta, ¿no? No, los evangélicos comenzando que, a ver, un primer error, los evangélicos no van puerta por puerta, esos son los testigos de Jehová. Ok. Los testigos de Jehová no son evangélicos. Ahora, en ese momento todavía la gran mayoría de evangélicos no entraba en política, y los que lo ayudaron a Fujimori fueron sobre todo las denominaciones bautistas, no todas, pero la mayoría, al comienzo de la campaña. Okay. Después Fujimori ya tomó, les tiró una patada en el trasero, ¿me entiendes? Y nunca llegaron a tener ninguna injerencia en el gobierno de Fujimori, ni siquiera teniendo al vicepresidente Carlos García García, y antes del golpe de Estado del 92, no tuvieron ninguna injerencia. Ok, pero para ir al momento actual, yo, sí, como decíamos al comienzo, angustias electorales, ¿no? Y para acabar con la idea inicial, tú me hablabas de Trump, de Bolsonaro, de Fabricio Alvarado, te he entrevistado antes sobre el tema también para el documental Género Bajo Ataque, pero no solamente por eso, sino que hace algunos años veíamos al movimiento No te metas con mis hijos muy presente en Perú, muy presente. Aparte, ellos sí tuvieron un rol para poder vacar a algunos ministros, ¿no es cierto? Con plantones fuertes, en fin. ¿Qué presencia han tenido en esta elección? A ver, cuando hablamos de iglesias evangélicas,
hablamos una gran cantidad de denominaciones, no es una sola ni un solo representante en primer De lugar. acuerdo. El único motivo que antes del 2000 aglutinaba, podía aglutinar a las iglesias evangélicas era el anticatolicismo y el anticomunismo. Ujú. ¿Okay? Con la caída del muro de Berlín se cae un poco el comunismo, por más que ahora se ha resucitado con Chávez y qué sé yo. Y el catolicismo, como que el anticatolicismo, que era fortísimo, como que se me ha mellado ahora, pero por temas más bien estratégicos. Y ahora todos somos cristianos. O sea, el nuevo término ya no es evangélico, todos somos cristianos, ¿no es cierto? Pero por un objetivo estratégico que es decir, somos mayoría moral, la mayoría cristiana. Si solamente cuentas a los evangélicos y no a los católicos, van a ser muy pocos. Entonces, a partir del año 2000, lo único que unía a lo que y que ha seguido uniendo coyunturalmente y en sentido político es la agenda moral. Ujú. Pro vida, pro familia, en contra de la llamada ideología de fe. Entonces, en base a ese tema, a una agenda moral, se convierte en una agenda política. Claro, que tu idea de política no tiene mucho, pero bueno, se ha mantenido. Y en toda América Latina ha sido muy parecido. Pero en esta Caso de coyuntura, Perú, al sí. comienzo parecía, cuando vimos a Beatriz Mejía, por ejemplo, en la lista de López Aliaga, nos daba la impresión de que por ahí iba la cosa, ¿no? Pero luego Beatriz Mejía renuncia con una carta que dio vuelta en los medios, acusándolo de autoritario y machista. ¿Qué pasó? O sea, ¿fue López Aliaga el intento de Bolsonaro peruano que termina desinflándose? ¿Crees que por ahí va la cosa? A ver, pero varios elementos acá. A ver. Primero, el solo elemento de la agenda moral no determina ninguna elección ni ha determinado ninguna elección en América Latina. Tiene que ser una serie de elementos, igual que Brasil de Bolsonaro, o sea, no es solamente el factor, ¿de acuerdo? O sea, más que ganar Bolsonaro es que perdió el PT, o sea, la gente lo que... A ver, mi suegra es brasilera, mi cuñado carioca, mi cuñado vive allá hace 30 años, es médico, o sea que más o menos tengo contacto con Brasil. Pues era un hartazgo del PT y viniera Mickey Mouse o cualquier otra iba a ganar. Era básicamente el rechazo a la situación económica, a la inseguridad ciudadana y al PT. Entonces, en contra de eso entra Bolsonaro con su discurso petardeante de todo, antisistema, es la misma historia de Trump, es la misma historia de López Aliaga, o sea, se repite mucho, es un voto, bueno, ya son más de las 10, un voto al pinchista, ¿me entiendes? O sea, claramente contra el sistema y contra todo. Entonces, por un lado. Por otro lado, el mismo discurso de López Aliaga, la gente se olvida, lo hemos tenido un año atrás, en las elecciones congresales del 2020, y no pasó ni siquiera la valla electoral. Entonces, si el solo tema, de acuerdo, de la agenda moral fuese suficiente, ya tendríamos un montón de presidentes evangélicos. No es solo la agenda moral como tema, sino que tiene que engarzarse dentro de un contexto muy concreto que esta vez sí le fue favorable a López Aliaga y ahí vino toda la recatafila, Mosca también inteligente, estratégicamente, de unir a todos los anticaviares, a todos los antimarxistas o al marxismo castrochavista, ¿entiendes? Ahora, que claro, se ha reflejado así patéticamente en Castillo, ¿no es cierto? Pero entonces ahí tenemos un punto en que creció, por un lado, por de grupos más bien conservadores, católicos y evangélicos, y lo que te decía que primera vez en América Latina es que es un católico el que está liderando el movimiento de la agenda moral como agenda política. Los demás han sido, ya digo, evangélicos, o ya han apelado al público evangélico. Hasta Bolsonaro se tuvo que disfrazar de evangélico bautizándose en el río Jordán en 2016 por el pastor Everaldo Díaz Pereira. Raro, rarísimo el primer caso en América Latina donde un católico célibe, agrupado, del Opus Dei, de misa y silicio diario, ¿okay? Pudiera aglutinar, y más bien él llevó en su lista a pastores evangélicos conocidos, bueno, y la pastora esta, que va a ser la nueva Arimborgo, o sea, la Tamara Arimborgo, la nueva Tamara Arimborgo va a ser esta Mendoza. Milagro Jáuregui, ¿no es cierto? Que ya la escuchamos. Sí, sí, Entonces, sí. a todas las mujeres, por favor, si se creían inteligentes, no mamita, la Biblia dice que tú eres ayuda idónea para tu marido, solamente, así que ubícate. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahora en el Congreso, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso es un punto importante? Sí, pero determinante no. Tan determinante que López Aliaga, ¿me entiendes? Después de su
desastrosa performance en el debate, la gente buscaba quién, Keiko, ¿me entiendes? Soto, o sea, y tenemos, los que han pasado la segunda vuelta no son los dos ganadores, sino los menos perdedores, ¿no? O sea... Y yo quiero ahí detenerme en una frase que, no por lo polémica, no, porque me dijiste alpinchista, ¿no? Porque es interesante, porque cuando hacemos el análisis inicial, ¿no es cierto? El voto por Castillo, sí, hay un voto de izquierda que se traslada de Lescano, pero en realidad que hay un voto de Forsyth que pasa a Lescano y luego pasa a Castillo. Y cuando tú me dices, hay gente alpinchista que termina votando por López Aliaga, no por un tema necesariamente muy racional, sino por a lo mejor una performance más atractiva de López Aliaga también. Esto quiere decir que si a lo mejor López Aliaga no tenía este vergonzoso desempeño en el debate, ¿podía haber crecido más? O sea, ¿podía él estar en segunda vuelta? Yo creo que si pasaba una semana más se desinflaba más, es decir, ya estábamos hartos de los porquitroles, de los porquilovers, ¿me entiendes? De ese fanatismo, cada vez que le hablaba, la verdad, como la gaviota, ¿no es cierto? Pero subió Porque, un momento, pero tuvo un momento de crecimiento enorme, ¿eh? ya, pero justamente hasta que llegas a un momento que hay un límite cuando eres violento y agresivo, ¿no es cierto? Y entonces a todo el mundo le decía porquería, ignorante, basura, mamarracho, o sea, al comienzo es atractivo, ¿no es cierto? Contra Odebrecht, que bien, muy bien, sí, vas a limpiar la corrupción, tú no necesitas plata, pero no tienes ni mujer, ni nada, o sea, y ya tienes tus millones, perfecto. Pero después ese perfil, ¿me entiendes? Llegó un momento que ya está tronado, ¿no es cierto? O sea, ya es un momento a develarse ese perfil un poco de algún problema psicológico, ¿no es cierto? Y efectivamente, en mi opinión, lo tiene. O sea, usar silicio en estas alturas de la vida, de hace 40 años, en fin. Entonces yo creo que ahí se desinfló y hubiera podido desinflarse más. Pero estamos en un contexto donde no hay alternativa, por favor, Jerónimo. O sea, no estamos en un contexto normal. Mira lo que han sacado y conversábamos. Eh, digamos, Castillo 11% del padrón electoral, Keiko 8%, que es el 8% o 10% que siempre ha tenido. O sea, no hay mayor novedad. Pero con ese mínimo porcentaje, en cualquier otra elección hubiera sido cuarto, quinto lugar, ahora son primero y segundo. Entonces el fenómeno es lo que tenemos ahora, ¿no? No es que ellos hayan cambiado. Ahora, Castillo es el hombre iluminado. Por favor, 11 nada más, 11% de los peruanos mayores de 18 han votado por él. Entonces son un poco las distorsiones del sistema, y pues digo, que no se la crean, tampoco estos dos como que son los grandes ganadores. No, 8 de cada 10 no han votado por ellos. Y eso lo tienen que entender también, ¿no? Ok, el tema, por ejemplo, que se ha tocado, el tema del aborto, del matrimonio de personas del mismo sexo, el tema de género, no ha tenido un protagonismo pero presente en esta elección. Pero como te decía, los primeros 5 candidatos, si bien no han sido grandes candidaturas, pero los primeros 5 están en contra de esto. ¿Esto qué significa en tu lectura? Porque se sentía que había una senda más o menos progresista en los últimos años, ¿no? O sea, Humala, PPK, Vizcarra más o menos, Sagasti, ¿esto implica un retroceso? No, a ver, pero la pregunta es si es que ese factor ha sido determinante para votar. O sea, me dejo entender, si es que la agenda moral ha tenido que ver en el voto ¿Crees tú que ha tenido electoral. Yo creo que en el voto de López Aliaga sí, un fuerte sector, pero ahí, mira, tienes un clarísimo ejemplo. Mira, te voy a poner. Nadie sabía que Castillo era evangélico, ¿ok? Ni los evangélicos sabían. Nadie sabía porque él no manejó la agenda moral, ojo, ¿ah? Keiko tampoco manejó la agenda moral en su campaña. El único era él. O sea, no es que... Keiko más o menos, ¿no? ¿Perdón? Keiko sí un poquito, ¿no? Hablaba de la familia. Sí, pero no era su bandera principal. A Keiko ya la conocemos, ¿no es cierto? Pero lo que voy es, cuando gana Castillo, ahí López Aliaga le dice, bueno, pero el muchacho no es tan de izquierda, ¿no es cierto? O sea, tremendo izquierdón, pero no es tan de izquierda, o sea, lo quiere pintar un poquito, ¿no es cierto? Hay que apoyarlo, y vamos a apoyar. Ahí le sale al almirante Cueto, el almirante Montoya, le sale a la yugular y públicamente le dice, ¿sabes qué, compadre? Ubícate.
que nosotros con el comunismo no vamos. O sea, ahí se te acabó tu, ¿me entiendes? Tu agenda moral. O sea, está bien que seamos católicos, pero no para tanto, ¿me entiendes? O sea, ahí, y es lo interesante ahora, cuando entra en juego, o sea, a ver, si los porquilovers fuesen coherentes, los porquilovers tendrían que votar por Castillo. Castillo es evangélico. Castillo es de, viste el domingo en el desayuno, su hija cuando hace la oración, es una oración netamente evangélica y la hija dice como hacemos todas las mañanas, y se toman de las manos y hacen una oración, la esposa y él también van a la iglesia de los nazarenos, ¿no es cierto? Es una congregación antigua, clásica wesleyana, no es neopentecostal necesariamente. Cuéntanos un poquito más, porque para muchos de los que ven el programa y para muchos limeños, como dijimos al comienzo, Pedro Castillo es una revelación, ¿no es cierto? Los medios lo han descubierto la última semana, de alguna manera. Este, ¿qué formación religiosa tiene Pedro Castillo? Al menos, a ver, bueno, supongo que nacerá católico como la gran mayoría y se convierte, eso es un converso. Ajá. Y tiene, al menos en lo que se vio en su desayuno, su hogar, su esposa y sus hijos de confesionalidad evangélica. Es más, cuando Rosa María Palazzo le pregunta en una entrevista, que cuando todavía ni siquiera salían las encuestas, entonces, bueno, Rosa María, y como los periodistas todos son democráticos, vamos a entrevistar a todos. Bueno, salió un Castillo. Y le dice, señor, ¿y usted en agenda de matrimonio igualitario, mismo, usted qué piensa? Y Castillo le dijo, no estoy a favor. Y le dijo, Rosa María, ¿tú no has leído la Biblia? En Génesis, el capítulo 2, ahí, ¿me entiendes? O sea, Sí. ojo, un católico no te cita la Biblia, ¿me entiendes? Y Bolsonaro jamás pudo citar la Biblia sin equivocarse, o sea, para que veas que evangélico no era. En cambio, un evangélico sí te va a sacar capítulo 2 de Génesis. Ah, ya, mira, muy bien, clarísimo. Pero nadie se percató de ese aspecto. Entonces sí tiene una formación religiosa, pero lo interesante es que él no alude a una agenda moral ni a ese tema como lo principal de su campaña. No tiene la necesidad. Él es político. Es, digamos, en la clasificación que yo planteo en mis libros, es más político cristiano que un cristiano político. Un cristiano político sería más López Aliaga, ¿no es cierto? Él hasta el final va a ser prioridad su agenda moral frente a la agenda política, por eso que quiere apoyarlo a Castillo, pero su propia gente le dice, aguanta, ubícate por aquí, ¿me entiendes? Ubícate por aquí. Está bien que seamos católicos, pero a ver, frente al comunismo, no. Primero, el aspecto político, económico, con mi casa no te metas, digamos, ¿no? Con mis propiedades no te metas, ahí sí te aguanta, No, no. es verdad, porque yo revisaba ahora algunos videos de Pedro Castillo y le preguntan en provincia sobre el aborto. Y él dice, lo va a decidir una asamblea constituyente, ¿no? O sea, se lava las manos, ¿no? Trata de no tener una posición muy clara frente al tema también, ¿no? Pero él, digamos, a ver, te digo un poco, yo soy católico, yo también estoy en contra del aborto, pero jamás Ujú. votaría por alguien como López Aliaga. O sea, ni los fanáticos ni los fanatismos me atraen por un lado, y por otro lado yo entiendo que es una elección política, no estamos escogiendo al católico del año, ¿me entiendes? O sea, la gente, mis grupos de amigos, yo no sé qué les pasaba, o sea, mira, comulga todos los días, va a ser un buen presidente. O sea, esa lógica. Claro, es buen basquetbolista. Mira, llévalo para que cocine, debe cocinar bien. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, todos los presidentes han sido católicos y ¿qué? Por eso, ¿cómo hemos tenido? O sea, no hay una relación directa. Figari también comulgaba todos los días y mira, tremendo pervertido sexual. No, claro, pero los evangélicos por lo menos puede ser el estereotipo que uno tiene de ellos, suelen ser un poco más consecuentes, Ok, ¿no? En sus actos, ¿no? Suelen serlo. muy Entonces, claro, bien. si Pedro Castillo es evangélico, uno puede prever que su gabinete podría estar en contra del enfoque de género en la educación, por ejemplo, ¿no? Sí, de acuerdo, pero si vas a tener a todos, como ya está adelantando, tipo Chávez y Maduro, por más religiosos que sean, ¿me entiendes? Nadie lo va a querer. O sea, Mm. no confundamos porque, a ver, si hablamos entre las buenas intenciones, podemos decir, desde el punto de vista ético, ¿es suficiente una conciencia segura? No, porque puede ser una conciencia segura, es decir, tú estás totalmente seguro de lo que piensas y lo que haces, pero puede ser una conciencia segura, pero errónea. Ujú. Y tú sabes que yo he pasado antes de entrar al INPE 25 años yendo a las cárceles. En esos 25 años he conversado con muchos terroristas, ¿no es cierto? Dentro de Castro Castro, sobre todo. Y ellos podían ser, y digamos, creo que la mayoría, al menos sinceros,
creían en la lucha popular, creían en esta forma, ¿ok? Totalmente equivocados. Entonces a eso voy, más allá de la convicción personal y religiosa que pueda tener, eso es una cosa y otra cosa que tenga la razón. Entonces querer venir a hacer acá del Perú una Venezuela, una Peruzuela, o sea, por favor, o sea, retroceder y no llevarse y no respetar las, digamos, las normas constitucionales y decir al Tribunal Constitucional me lo bajo al día siguiente y si no quieren cierre, o sea, No, no, a ver, de acuerdo con que el tema del tribunal es una locura absoluta, pero ahí yo sí me permito discrepar contigo con respecto, no terruqueo, pero llamémosle venezuleo. Lo de Venezuela es un absurdo. O sea, no hay modelo venezolano, y tú lo sabes bien. O sea, Venezuela, la crisis venezolana es consecuencia de múltiples factores. Sí, la corrupción de Chávez, la consecuente corrupción de Maduro, el bloqueo de Estados Unidos, la visión regionalista de Chávez y de Maduro, de querer regalar petróleo y plata a toda Latinoamérica y de llegar a Venezuela a una crisis sin precedentes. Pero eso no es un modelo, pues es parte de una visión corrupta, dictatorial, que no la tienen otros, o sea, nadie va a querer, por eso me pareció un poco tonta la pregunta me preguntaban a Mendoza, ahora a Castillo, ¿qué opinas de Venezuela? ¿Qué opinas? Obviamente nadie quiere ser Venezuela. O sea, a mí, por ejemplo, me parece que Mendoza falla cuando dice, ¿qué tipo de izquierda? Podríamos ser una izquierda ecuatoriana, que con Correa seguramente discrepamos, pero Correa tuvo no, importantes avances en educación, en salud. Tú conoces bien Ecuador también, que ha estado bastante bien con Correa en varios aspectos. no sé. Bolivia tuvo un crecimiento importante también, pero les dio roche decir, Bolivia tuvo un crecimiento importante con Evo Morales. Luego buscó entronarse en el poder de manera dictatorial, no respetó la constitución, no respetó el referendo, pero, pero nadie busca un modelo venezolano, ¿no? O sea, nadie, no es un modelo. No sé qué tanto ahora, todos, ya más no llamemos puro populismo de izquierda, ¿me entiendes? Claro, mientras tengas plata, y Correa lo hizo mientras el petróleo estaba arriba. Y cuando comenzó a bajar, ¿qué pasó? Se tuvo que escapar. ¿Entiendes? Así de simple. Ahora, Lenin Moreno, que era de su partido, hizo una más izquierda veroniquezada, no sé, ¿me entiendes? O sea, ya un poquito más rebasadita, pero mira lo que has tenido ahora con Lazo en Ecuador. O sea, Lazo es del Opus Dei, es banquero, de ultraderecha, su bancada es la quinta, pero, o sea, sacó poquísimo porcentaje, pero ahora le ha ganado, ¿pero por qué? Porque nadie quiere saber ¿cómo es el socialismo del siglo XXI? Es a Y lo que voy, es una locura donde el porque implante, en Ecuador también hubo una campaña de terroqueo a Venezuela, pues, ¿no? O sea, pero no es tanto terroqueo, ¿no? Que a mí no me gusta ni la terroqueada ni la caviarada, no me gusta, pero en general, o sea, el adjetivar con esos términos, digo, ¿no? pero yo digo terruqueo en el sentido de que se utilizan fake news también, pues, ¿no? O sea, así como en Perú, en que Ecuador fue igualito, ¿no? Que con el candidato de izquierda vamos a volver a ser Venezuela. O sea, y eso, vamos. Pero a ver, Jerónimo, eso si me decías antes de la primera vuelta te lo podría aceptar, pero ahora escuchando a Castillo, ahora ya no es terroqueo ni nada, o sea, su modelo es de esa izquierda, hoy ya lo escuché y no creo, al menos, él hablaba, decía, a ver, ¿cómo es posible que en esa casa grande haya dos personas y aquí toda una familia en un sitio pequeño? Eso lo vamos a arreglar, el Estado tiene que intervenir. ¿Perdón? O sea, a lo Hugo Chávez, a ver, ¿quién vive en este edificio? No, señor, expropialo. ¿Se acuerdan de ese video? Nos dio policía al alcalde. ¿Y quién vive acá? Expropialo. O sea, ¿vamos a llegar a eso? No. O sea, Pero a eso lo que voy es, yo creo si que es parte de la Castillo, fanfarria de campaña. De hecho, ya salió Palacín a decir que se va a respetar la propiedad privada y van a haber una serie de mensajes que no es que ni siquiera que moderen un discurso, sino que lo hagan real, porque lo otro es completamente inviable. O sea, más allá de los sueños de opio que pueda tener Castillo de querer confrontar abiertamente el sistema, eso es imposible. O pero sea, lo está vendiendo y hay gente que se lo está comprando, ¿entiendes? Entonces, ahí yo veo el peligro de plantearlo bastante, ahí no lo vas a poder realizar. O sea, en el momento que quieras salirse del marco constitucional,
Ahí tiene un Congreso, ¿me entiendes? De las 2/3 se lo pueden bajar, o sea, así de claro. Sí, sí, sí. Ahora, Castillo, perdón, no es popular. Castillo no tiene mayoría en el Congreso. Castillo no tiene los petrodólares de Hugo Chávez. ¿Ok? Y Castillo no tiene el apoyo de los militares. Yo no Muy, creo que vaya más muy bien allá. eso. Agarramos un país en ruinas, o sea, con golpeado económica, sanitariamente, o sea. Pero a ver, tan anormales son las propuestas de él como la de Porky, que decía el mismo 28 a las 2 de la tarde me tomo mi avión y me traigo las vacunas de Biden. O sea, Sí. el mismo desquicio, no sé si me dejo entender, o sea, uno y otro. Ahora, cuando yo te estoy hablando de Castillo, tampoco quiere decir que yo vaya a votar por Keiko, ¿eh? Por favor. No, O sea, ahorita, la gran culpable de que estemos ahora como estamos, estos 5 años, es ella, ¿ok? Porque no aceptó su derrota, ¿ok? Y boicoteó, ¿me entiendes? Y bloqueó a un PPK ineficaz. Hubiéramos tenido 5 años de un gobierno mediocre con PPK, pero hubiéramos terminado los 5 años y quizás Keiko ahora sería presidenta, pero claro, digamos, con una gran mayoría, con mayor convencimiento de la gente. En cambio, ahora no, sigue con su 8% del electorado. O sea, la gran culpa de tener 3 presidentes y un usurpador en 5 años, como diría Pedro Cateriano, es ella, solamente ella y su bancada, o sea que nadie se olvide de eso. Hay que escoger entre los dos, hay que escoger, pero yo creo que el 80% de los peruanos vamos a estar atentos a la posibilidad de que cualquiera de ellos quiera salir de esos marcos. Ahora se disfraza, ahora que tú hablabas de los religiosos, oye, ayer qué cosa vimos, no sé si viste su presentación de Keiko, por favor, era un mensaje a la conciencia de la hermana Keiko. sí, sí, sí. Con fondo musical, citando la Biblia, contando su experiencia de conversión en la cárcel, y ahora sí ha reflexionado. Por favor, o sea, disculpen la ironía, pero la verdad, escucharla ayer, oye, si entonces el año y medio en la cárcel le sirvió para reflexionar, que mande a toda su bancada y a todo su partido a la cárcel, año y medio, a ver si reflexionan, por favor. Parece que es buena medicina, ¿no? Pero eso ya es manipulación religiosa, o sea, con la musiquita de fondo todavía, ¿no es cierto? Ya era el show, ¿me entiendes? Y era el show completo. No te voy a preguntar con respecto, claro, ella es católica, ¿no? Y ella por más que no ha sido su bandera, lo ha expresado muchas veces, ¿no? Ha expresado muchas veces que ella, el libro, cuando le preguntaban, ¿no? El libro que más lees, la Biblia. Ha repetido la Biblia varias veces porque ha tenido la oportunidad de leerla en la cárcel. Nos habla de su conversión o la, no, se ha vuelto mucho más creyente en su tiempo en prisión, ¿no? Pero claro, ya lo explicaste, ¿no? El hecho de que él sea evangélico y ella católica no nos va a Exactamente. llevar a un nivel de confrontación por ese lado. Exactamente. O sea, grandes dictadores han sido muy católicos también y muy creyentes, ojo, ¿no? O sea, su papá tenía una Biblia también y la leía, ¿no? En su Sí, sí, celda y venía un pastor ahí y lo asesoraba. O sea, tiene un pastor porque su Biblia era Reina Valera, que es una Biblia que usan los evangélicos, no usan los católicos. ¿Qué opinas Entonces, tú pero eso no indica nada. qué opinas del guiño que le hace? ¿Es un guiño o cómo interpretas el mensaje que hace López Aliaga cuando él dice Castillo también está en contra, ¿no? En contra del género, en contra del aborto, ¿cómo interpretas este mensaje, no? A ver, si tú recordarás cómo se peleaban los tres por el mismo público, de Soto, Keiko y Porky, tenían que pelearse, pues, y lanzó Keiko, ya le lanzó los dardos a Porky, y Porky saca un video 2 días antes de la elección, y le dice su vida a Keiko, ¿me entiendes? De corrupta para abajo, ¿verdad? Le dice su vida. Claro, Porky al día siguiente me iba a decirle, ay, Keikito, ahora sí, no, pues sonaba feo. Entonces yo creo que era, digamos, no sé si lógico, pero Pero, ojo, Porky dice esto después de las elecciones, ¿no? no, no, claro, claro, pero ya digo, cuando ya sale Castillo, ¿qué cosa va a decir? Vamos a votar por Keiko cuando 2 días antes le ha dicho su vida. No, pues, y lo interesante, porque claro, es que porque en muchos sentidos, esa visión religiosa que te hace creer que tú eres Dios, es el fiat lux, el discurso hiperlocutorio, la creación por medio de la palabra, solamente está en el Génesis y solamente es Dios. Él se cree Dios, entonces cree que va a crear realidades cuando él las dice.
Entonces, oye, pero Castillo es de izquierda. No, no, no es tan de izquierda. Y cree que diciendo ya Castillo va a dejar de ser de izquierda, ¿me entiendes? O sea, él alucina de que lo que él dice se va a convertir en realidad. En su cabeza puede ser, y en su esquizofrenia puede ser, pero no así en la realidad. Entonces, no es tan de izquierda. Oye, tremendo, ¿me entiendes? De izquierda Ok. radical, no es tan de izquierda. Es más, dice, es pro familia, es pro vida, hay que ayudarlo al muchacho. Si llega presidente, hay que apoyarlo. Ahí sí, ya digo, al menos es coherente dentro de su fanatismo, porque va a preferir su convicción religiosa a su convicción política. Pero igual, estamos hablando dentro de desquiciados, o dentro de desquicios, para no adjetivar a personas. Y lo interesante ahora, por ejemplo, que ya la gente sabe que Castillo es evangélico. ¿Tú crees que los evangélicos van a votar por él? No lo sé. Tampoco. No, 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 que no existe voto confesional. Ok, no existe voto confesional. O sea, la gente no vota evangélico porque es evangélico. No, señor. Quizás en las elecciones municipales, igual que un médico vota un médico, ¿me entiendes? O sea, igual que los aliancistas pueden votar en la victoria por Forsyth, o sea, hay identidad, sí, gremial o racial o étnica, lo que tú quieras. Pero eso no va a ser el determinante siempre para una elección. Y está claro, demostrado en América Latina, y es un último artículo que escribí en Brasil, que se llama El hermano no vota por el hermano, donde yo hacía un recuento de todo el continente, donde veíamos la cantidad de candidatos presidenciales evangélicos y los evangélicos no habían votado por él. Es decir, acá en el Perú, Humberto Lay, 2006, no sé si te acuerdas, Sí, se claro. lanza la presidencia. Primera vez que un partido confesional evangélico, primera vez que un pastor se lanza a la presidencia. ¿Cuántos evangélicos había en el Perú en ese momento? 12%. ¿Cuánto saca el pastor Lai? 4%. O sea, la tercera parte del potencial público evangélico. O sea, ni los evangélicos votaron por él. Y en 2018 también se lanzó a las elecciones municipales, ¿se acuerdan? No Sí, sacó ni sí. 1%. O sea, Y en este escenario ¿no? Tan tenso, tan angustiante, como tú has dicho también, ¿no? ¿Podría empezar un poquito o lo descartas de pleno? ¿podría, perdón? ¿Podría pesar un poco el que Castillo sea evangélico? Primero, él no lo ha aludido dentro de su campaña, Ok. lo cual me parece bien. Él no ha enarbolado una bandera, digamos, de agenda moral, él no lo ha sacado. Él es un evangélico, igual que puede haber otro católico que tiene sus convicciones y se lanza a la política, o sea, no le está lanzando como una bandera de lucha. Entonces, pero, y así la lanzara, como te digo, no hay evidencia empírica que compruebe que los evangélicos votan por un candidato evangélico solamente por el hecho de ser evangélico. En Ok. Argentina, por ejemplo, para terminar la idea, la mayoría, el 90% de los evangélicos, llamados evangélicos, digamos, son de línea neopentecostal, y todos son mayormente sectores populares, claro, y todos esos votan por el peronismo, ¿entiendes? O sea, votan como peronistas, no como evangélicos. Entonces, pues muy bien tu discurso, todo lo que quieras, a la hora de votar, votas como peronista, o sea, Mm. así de simple. ¿Qué pasó con el FREPAP? Lo digo porque además, al momento de hacer matemáticas, la vez pasada veía a Bailey que sumaba los votos que podía sacar Castillo y los que podía sacar Keiko y decían 51, 49, 47, 40. No, Matemáticas que no funcionan. En política, uno más uno más dos. Eso está claro. Pero, ¿qué pasó con el FREPAP? a Tenía, ver, según eh, algunas encuestas, que no son pro FREPAP, CPI, lo daban como la segunda fuerza parlamentaria y acabó con 1.6. sí, no, 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 a ver, o sea, a ver, los que votan por el prefab como público cautivo son solamente los militantes del AEMIMBU, de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, ¿ok? O sea, Ujú. su voto es confesional, ahí sí tienes todos los israelitas votan por el prefab, ¿ok? Lo que pasó el año pasado, y he estado en un montón de foros, porque yo también desde mi tesis de maestría en teología del año 91 era sobre los nuevos movimientos religiosos, y desde ahí ya escribía sobre los evangélicos de 30 años y sobre prepa. Además, yo fui al velorio, con Juan Ocio nos fuimos al velorio de Ezequiel Ataucusi, ¿ok? Porque dijo que iba a resucitar, yo fui con mi cámara, mi Evo 5 en esa época, ¿me entiendes? A Ahí ver si estaba con mi gran angular, todo, ¿me entiendes?
objetivo 80-200, en esa época era lo máximo. Y la urna, vi la urna, no resucitó. Entonces, algo conocía yo y claro, era una gran incógnita, y yo también dije, esto es un voto de protesta al pinchista, de cachondeo, llámalo como quieras, ¿ok? Y el próximo año no van a repetir esta elección. Yo lo predije ese. Y por una razón muy sencilla, de que para este año las candidaturas presidenciales jalan, ¿me entiendes? En cambio, ante una elección extraordinaria como fue la del año pasado, resultados extraordinarios. Y eso que mi proyección inclusive se quedó, digamos, no fue completa, porque yo decía, normalmente un presidente jala y tienes 30-40% de un partido, y no se dio el caso. O sea, inclusive en una situación donde los presidentes no jalaron tanto, o sea, y todos son pigmeos, ¿ok? Inclusive en esta situación el PREPAP tampoco, no sé al final cuánto sacó el PREPAP en el Congreso, o sea, no pasó la valla, sí, pero tú me dices 1%, tan bajo no sabía. Wow. Sí, te lo creo, ¿me entiendes? Te lo creo, sus 100.000 o 200.000 miembros y algunos que otros amigos, ¿no? O sea, pero a ver, la gente el año pasado votó, oye, qué simpático el hincha El pescadito. israelita, ¿me entiendes? Y el No, el pescadito. hincha israelita, o sea, fue la mejor campaña, qué simpático. Vamos a votar por el hincha israelita, votaban por los pescaditos, ¿no es cierto? O sea, pero ya digo, yo conversé ahora con algunos, que ahora son congresistas, y la verdad, no tenían dedos para ese piano. Yo no sé qué hacían ahí, en el Congreso. ¿Quién es más conservador, Castillo o Keiko? ¿En qué? En visión de políticas públicas, educación, salud, lo que entendemos como progresista y conservador, ¿no? ¿Pero De, en qué? ¿Pero en lo económico, en lo moral, en lo político? O sea, derechos fundamentales, ¿no? O sea, eh, bueno, matrimonio igualitario, derechos de la mujer, aborto por lo menos en casos de violación, pastilla el día siguiente, eh, temas que para un sector de la sociedad, me incluyo, son importantes, ¿no? O sea, enfoque de género en la educación. pero ahí tendrías que diferenciar punto por punto. Yo no metería todo en un solo saco, ¿ah? O sea, cuando se habla de la agenda LGTBI, la ideología de género, creo que meten todo en un saco, y acuérdate cuando Bruce, Pero no Tito. ideología, pero sí en enfoque de género, ¿no? Que está claro en el Ministerio de Educación también, ¿no? No, pero por eso te digo, todo el mundo apoyaría el enfoque de género, ¿me entiendes? Sobre todo cuando hablamos de enfoque igualitario de género, ¿no es cierto? Por eso digo, distingamos, porque no es tan englobable todo. Si tú haces una encuesta sobre el tema del aborto, la mayoría de los peruanos dirá que no está de acuerdo. Pero oye, pero si en caso de violación, ahí sí, ¿me entiendes? Como que la gente se te divide, pero en general no. Entonces, el matrimonio, bueno, no, pero la unión civil sí. Entonces, yo creo que tendríamos que ir más despacio, no creo que podríamos generalizar. Ahora, yo Pero creo que el, de los digamos, dos, conservadurismo de Castillo es un conservadurismo más provinciano, chotano, ¿me entiendes? Y básico evangélico, ¿ok? Lo que dice la Biblia, en mi opinión. Y te digo chotano, para nada con desprecio, ni mucho menos, y no te digo porque mi papá era chotano, o sea, conozco chota, he estado ahí, entonces te digo, digamos, de la gente del campo, ¿me entiendes? De la gente recia, el chotano es una persona con un punche, no solamente lo digo por mi padre, ¿me entiendes? De unas ganas, de una fuerza, y mira a Castillo, o sea, de campesino a profesor de colegio, que estudió educación en un instituto pedagógico de Cutervo. Pregúntale a la gente si conoce Cutervo, nadie conoce Cutervo. Y de ahí hace su bachillerato, o sea, en la César Vallejo, de Cutervo, y hace su maestría, no sé si sacó el grado o no, en la César Vallejo. O sea, eso, digamos, con tan pocos recursos, si se quiere, profesionales, mira dónde ha llegado. Entonces, a lo que voy, la gente chotana es gente muy emprendedora, muy fuerte, muy aguerrida. Entonces, yo creo, si me preguntas, pero estoy especulando, que su conservadurismo viene, ya digo, de la gente del campo, trabajadora, y en este caso evangélica.
El conservadurismo de Keiko es un poco si la pregunta que me hacían muchas veces si Bolsonaro era católico o era evangélico. Y yo decía, es un católico que se bautizó en el río Jordán por el pastor Everaldo Díaz Pereira de las Asambleas. Pero es católico o es evangélico. Es un católico que se ha bautizado. Bueno, pero es católico, es político. Mi pregunta y mi respuesta, perdón, con Keiko de qué es, ella es política. Y en el 2016 no tuvo ningún reparo en irse con el pastor Santana, ¿se acuerdan? El que invadió el estadio de Alianza Lima, con Pastor González, Rodolfo González, el cubano, que tuvo que escapar del país porque dijo, si ves a una mujer besándose con otra mujer, mátala, Sí, sí. apedréala, porque dice la Biblia, tuvo que escaparse, porque apología a la violencia, o sea, con ellos firmando un pacto, porque decían, no, esto me va a traer votos de los evangélicos. O sea, ¿y quiénes estaban en ese grupito? Por favor, los más impresentables de los evangélicos, ¿no es No, cierto? O sea, claro, los dueños de iglesias, no los clínicas miembros. de homosexualización y locuras, o sea. Ya, pero por eso te digo, mira con quién firmaba el pacto Keiko, o sea, con lo menos representativo de los evangélicos, a eso voy. Entonces no tuvo ningún reparo de ir con tal, claro, vio una iglesia llena y dijo, todos estos van a votar por mí. Entonces, no sé, yo creo que si ella dice, claro, hay un sustrato cristiano en ella y también de Igual muchos pasó fujimoristas segunda también. vuelta, ¿no? ¿Perdón? Pasó segunda vuelta Paso a segunda vuelta, ciertamente. y con una bancada enorme. O sea, Y, bueno, pasó a segunda vuelta para la bancada enorme para desgracia de todo el país, ya digo. pero lo hizo. Lo hizo, ciertamente lo hizo, ¿no? O sea, yo sé, y tú que eres un estudioso y un experto en el tema, claro, es complicado, pero por puntitos, ¿quién es un poquito más, si yo fuera, que soy, ¿no? Que de hecho lo soy, ¿no? O sea, pro LGTBI, pro aborto, pro educación con enfoque de género. Este, ¿qué debería marcar? ¿La K o el lapicito? Yo creo que la gente va a marcar sobre todo más pro bolsillo, ¿ok? O sea, va a bajar su economía, va a bajar, eso es lo que su estómago es lo que va a decidir, discúlpame, ¿ah? Ya digo, el caso de los almirantes Cueto y Montoya, quienes conozco, y sobre todo a Cueto, ¿ok? Le saltaron a la yugular, de que aguántate, porqui, o sea, tranquilízate, ubícate. Yo con esos comunistas ni a misa, literalmente ni a misa. ¿Ok? Mm. Ahí salió Cueto a defender. Claro, pues un almirante va a estar ahí con alguien que está cercano al CONARE, después de haber combatido militar e ideológicamente el almirante Cueto a los remanentes de Sendero en el BRAE. O sea, ahora, igual mucha gente que le escucha a Castillo ahora que dice que vamos a estatizar esto, vamos a estatizar lo otro, mira, por más pro vida y familia que sea, la gente se va a olvidar de eso y dice, esto no quiero. ¿Entiendes? Y yo creo que va a primar esos criterios económicos, políticos, de modelo, que el tema. Y es más, me parece bien, yo creo que esa gente que quiso confundir y sobreponer el plano religioso y el político, ¿ok? Y confundir a Dios con el César y poner a César como si fuese un Dios, los porquilovers fanáticos, o sea, terrible. Y creo que tampoco debemos de cometer ese error de pensar que necesariamente el criterio religioso es el que va a primar en los electores. En general, en América Latina se ha demostrado que los evangélicos votan como los demás ciudadanos de su país. En determinados momentos hay un diferencial, sí, pero tendría que ser en determinados momentos muy concretos, muy especiales, muy específicos, muy particulares, pero no como una generalidad. Ok, tenemos ¿no? Dos candidatos a su manera conservadores, uno legítima, provincianamente conservador, otra más política y convenientemente conservadora también. Y tenemos además un parlamento donde ellos tienen un porcentaje importante, ¿no? No que ninguno, todos son minorías, pero las minorías suman. ¿Cuál, ¿Tú dirías que el nuevo parlamento va a ser un poco más conservador que el que tenemos ahora, al nivel que cerramos, que se cerró? Yo creo que así como los congresistas de López Aliaga, porque son congresistas, los dos, Montoya y Cueto, discreparon con él, yo creo que mucha gente de Lapicito, o sea, de Perú Libre,
va a discrepar también con la posición de Castillo religiosa. O sea, no es que haya una unidad. O sea, si, igual que en Acción Popular, una cosa eran los congresistas y otra cosa era el escano, ¿ok? Y yo creo que va a suceder lo mismo. O sea, tú piensas que el Congreso va a ser el reflejo de las cabezas. Y yo no lo veo así. El Congreso, el anterior, cada uno ha hecho su juego por donde le dio la gana, ¿me entiendes? Entonces cada vez son más lo que la definición de Acción Popular, o sea, un conjunto de independientes, ¿no es cierto? Eh, Alianza para el Progreso es una corporación, ¿no es cierto?, de marketing y de marca. Entonces, claro, mira lo que ha sacado Acuña de votos y mira los congresistas que tiene. ¿Por qué? Porque él va y él ha confeccionado su partido, que no es partido, sino en cada En región cada quién es región, claro. conocido, quién tiene plata, ¿me entiendes? ¿Quién puede ganar? Ya, ideología ni nada, es otro chotano además, Acuña, ¿no es cierto? O sea, pragmático total. En cambio, mira a Hernando de Soto, que estuvo muy cerquita, prácticamente dio un empate en tercer lugar con López Aliaga. ¿Cuántos congresistas tiene? Casi Sí, nada. por eso. Sí, no, sí. Ok. Eh, Al final, esta guerra, como están las cosas, la va a definir el miedo, ¿no es cierto? O Sí, sea, totalmente de ¿qui- acuerdo. ¿quién genera más miedo? Más que un voto pro, es un voto contra. Yo no quiero que vaya Keiko. Entonces, ahí la pregunta final, pues ya se nos acabó la hora volando. Este, ¿Cuál anti es más fuerte? ¿El anti Keiko o el anti izquierda para ti? En- Ok. A ver, yo creo, tú lo has dicho bien, pero ahora, estamos acostumbrados de votar por el mal menor, o sea, eso no es novedad para nosotros. Pero aquí no tenemos el mal menor, aquí tenemos dos males mayores. Entonces, esa es la gran paradoja, la particularidad de esta elección, que estamos frente a dos males mayores. Los dos, Ujú. digamos, en el discurso de Castillo, con un gran riesgo a la democracia, y en los hechos de Fujimori, un gran riesgo a la democracia. ¿Ok? Entonces, como tú bien has dicho, y estoy totalmente de acuerdo, aquí esto es un voto de miedo. ¿A quién le tiene más miedo? Y yo creo que la gente más miedo le va a tener a esta agenda de Castillo, ¿no es cierto? A lo que está planteando. Y él es sincero, ¿ah? O sea, al plantearlo desde su chota natal, ¿me entiendes? Cómo ve el país desde esa zona. Yo he hablado, del 2017 tuve la oportunidad de hablar con Castillo cuando que yo trabajé más de 20 años para la Iglesia Católica y estaba asesorando a la conferencia episcopal, y fue la huelga justamente del magisterio y tuvimos una reunión ahí en la conferencia episcopal. Entonces, algo lo conozco. Y ahí conversamos y ahí coincidimos que, claro, pues era chotano, igual que yo, y conversamos ahí bastante, ahí en la tierra, y tu machete, paisano, ahí también, yo tengo mi machete, le decía todo. Entonces, yo creo que su visión es muy desde su chota natal. Entonces, no llega a comprender el funcionamiento del Estado. Entonces lo que dice ahora, mañana se va a desdecir, y si llega a presidente, a la hora que quiera hacer, le van a decir todos sus asesores, o sobre todo su asesor legal, su ministro de Justicia, le va a decir qué cosa puede y no puede, ¿me entiendes? O sea, los congresistas no, porque van a ser igual que los de ahora, que dan leyes inconstitucionales y no le interesa un perejil, ¿me entiendes? Darlas. Entonces, Pero ojo que un sindicalista, o sea, el rol de un jefe sindical, de un líder sindical, es la negociación, ¿no es cierto? Es cuánto le pido, cuánto pido para ver cuánto saco, y él tiene experiencia en eso, ¿no es cierto? Él tiene experiencia en pedir, saber, y sobre todo saber cómo pedir, cuándo pedir, cuánto pedir, para ver cuánto obtengo. O sea, ¿cuánto de esta experiencia sindicalista podría ayudarlo en este tramo? mira, en negociación y en conflictos, en teoría, pues yo he dictado el curso de negociación, hay una cosa que se llama el ZOPA, con Z, Ujú. zona de posible acuerdo. ¿Ok? Entonces, claro, cuando tú tienes una zona de posible acuerdo, es decir, yo quiero tanto, pero puedo ceder hasta acá. Mira, yo quiero tanto, pero puedo ceder hasta acá. Entonces, cuando hay un acuerdo, es una zona de posible acuerdo. Pero si no tienes esta zona de posible acuerdo, no hay nada que negociar.
Yo creo que lo que está proponiendo ahora Castillo, en muchas cosas no hay nada que negociar. Discúlpame, no hay nada que negociar, porque muchas de las cosas, en primer lugar, que está planteando ahora, yo no sé si de acá a un mes dice otra cosa, ¿no? Pero al menos ahora, Sí, pues, sale el marco constitucional, a eso voy. O sea, Keiko por lo menos está teóricamente dentro del marco constitucional, pero ella es especialista en salirse después de ese marco y hacer lo que le dé la gana, ¿me entiendes? Ya lo sabemos. Pero al menos su discurso, y ya sabe también que tiene la espada de Damocles de 17 colaboradores eficaces, y el fiscal José Domingo Pérez, que va a pasar 5 años envejeciendo, y la va a esperar, si es que llega a la presidencia y si es que dura 5 años, el 29 de julio del 2026 va a estar con su expediente ahí en la puerta de Palacio para llevársela a la cárcel, ¿no es cierto? O sea, qué dura, ¿no? Porque veía que la bancada que va a tener Keiko va a ser la misma cantidad de parlamentarios que tuvo PPK, ¿no? la paradoja, al comienzo decían que era 16, yo me maté de risa y dije las vueltas que da la vida y el karma, ¿me entiendes? O sea, exactamente la figura inversa, y ahí la quiero ver, ¿me entiendes? Cuando ahora es un poco más, creo que son Tomás. 24, pero claro, está ahí, pero mira, todo, la candidata ideal para una segunda vuelta era Keiko, o sea, cualquiera le ganaba a Keiko, ¿entiendes? Cualquiera, todos querían pasar a la segunda vuelta con Keiko porque le ganaba, o sea, ¿me entiendes? Mickey Mouse, no importa, pero le Sí, ganaba. claro. Pero claro, Castillo era un típico garabombo, un garabombo total en términos escorcianos, ¿no es cierto? O sea, no era ni mantequilla, simplemente no existía dentro de las probabilidades. Entonces a Keiko se ha ganado la tinca, se le apareció la Virgen, porque claro, ahora Castillo es el candidato que todos los demás hubiesen querido pasar a la segunda vuelta con él. ¿Entiendes? Yo digo, son los de mayor antivoto. Entonces, frente a eso, la gente se va a replantear, ya lo veo en las redes, en grupos de amigos, ok, me voy a tapar la nariz, pero voy a pasar por Keiko, detesto a Keiko, pero más quiero a mi país, o sea, todo lo que ustedes digan, pero que en verdad, más allá de los memes, reflejan también el sentimiento de mucha gente de, como tú bien has dicho, va a votar por miedo, pero un miedo justificado, ¿eh? O sea, no es una fobia cualquiera, no, es un miedo justificado. Igual es impredecible. Yo te digo, mis redes, es que claro, volvemos a la paradoja del comienzo, ¿no? O sea, de mirarnos del ombligo. Mis redes sociales, por ejemplo, están volcadas con no a Keiko, pues, ¿no? Yo sé Claro, que eso claro, no es el Perú, pero, claro. pero, pero de muchísima gente que no ha dudado, porque yo pensaba que iban a haber algunos días, no de duelo, pero de reflexión, ¿no? Escuchemos bien momentos de consensos, de ceder, pero yo he sentido una fuerza en mi micromundo, o sea, Claro. no a Keiko muy fuerte, ¿no? Un no a Keiko, ¿no? Como una primera reacción. Creo que puede ser también por algunas declaraciones de Mendoza, de que con Keiko ni a la esquina, y que se han sumado un poco, pero claro, es minoritario con respecto al país, ¿no? Pero a ver, no, pero lo que tú dices es que el mayor antivoto lo tenía Keiko, o sea, eso es claro. Pero ahora lo que sale es otro peor. Disculpa que lo diga así, pero es mi opinión. Otro peor. Entonces, nadie se imaginó que podía haber un candidato peor que Keiko. Por eso digo, todos querían ir a la segunda vuelta con Keiko, porque le ganaba. Todos. Entonces ahora es momento de replantear. Y yo creo que al final la gente puede despotricar todo, creo. Pero al final va a pesar su bolsillo, su miedo, ver Ok. a la previsión a futuro y va a tener que tragarse sapos, ¿no es cierto? Pero digo, ¿qué cosa? Sí, No quiero más. yo igual creo que es un candidato por conocer aún, ¿no? Creo que ahorita el principal enemigo de Pedro Castillo es Pedro Castillo. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que muchas de las cosas que ha dicho son, ¿no?, imposibles de realizar y él va a ser confrontado contra él mismo. Y ya depende de la habilidad política en las formas para poder, ¿no?, generar consensos o para poder, ¿no?, volver viables algunas propuestas, porque si no está frito, ¿no? Ahora, algunos me preguntaban si no sería el nuevo Humala en este sentido de, ¿no? de la nueva hoja de ruta. Y yo creo que no. Yo creo que no. Y él mismo ha dicho, ¿no? No se va a cambiar el pueblo rojo por el blanco, pero que tiene que también que ver un poco con la apertura que tuvo en su momento Humala. Digamos, a ver, Humala es una persona de, digamos,
hijo de un abogado de clase media, vivía en Monterrico, sus papás, sus Y, hermanas vivían en Europa, él estaba viviendo en Francia, en y qué buena Corea, Heredia, ¿no? Que tiene una presencia importante en su vida y en su carrera y en su gobierno, ¿no? pero tenía más, si se quiere, perspectiva o vuelo, entonces efectivamente ve que la cosa no es como él hubiera querido, entonces, y hace el giro estratégico, no solamente para ganar, sino acuérdate que cuando está ya en su gobierno, a los 5 meses hizo crisis, Mm. que llevó, de acuerdo, el primer gabinete, ¿ok? Los llevó a los que efectivamente hicieron campaña con él, todos de izquierda radical, y ahí en diciembre, me acuerdo, del 2011, Humala dice, ¿saben qué? No va más. Con ustedes no, o sea, el mismo. Entonces digo, no solamente se cambió de polo, creo, Salomón, para, el primer ministro, ¿no? Al ¿no? comienzo. Salomón Lerner comenzó con él, ¿no? Claro. Y un montón de gente se apartó de él. Bueno, también la Verónica Mendoza se apartó de él justamente y iba con él en su, en su bancada, ¿no? O sea, pero él mismo se dio cuenta, ¿me entiendes? Y ya no solamente para ganar las elecciones, sino para gestionar. E hizo una gestión más neutral. Se dio cuenta un poco de lo que podía y lo que no podía y a dónde iba a llegar. Yo no creo que Castillo tenga esa visión, ni creo que la quiera tener tampoco. Él tiene su pensamiento, es coherente, va a seguir con esa línea, creo yo. ¿Okay? Y acuérdate que, ¿verdad? También Humala tuvo unos 5 años de intersticio, desde el 2006 que casi gana también, hubo 5 años, ¿me entiendes? De conocer el Perú, conversar más, o sea, tuvo esa posibilidad, tuvimos felizmente todos los peruanos, eh, esa gracia de que Humala tuviese esos 5 años de preparación. Castillo viene así, ¡pum! De chota, ¿me entiendes? A la presidencia. Entonces, no creo que haga ese cambio, esa hoja de ruta, tampoco se hace de la noche a la mañana, ya digo, Humala tuvo 5 años por lo menos para hacerlo, y yo creo que no la va a hacer, no, Castillo no la va a hacer, y está bien, al menos es coherente con lo que piensa, después se dará cuenta que está totalmente equivocado en muchas cosas que se salen del marco constitucional, a eso voy. Yo no estoy de acuerdo con nada que se salga del marco constitucional. Digamos, si estoy en contra de los excesos de Keiko, ¿me entiendes? Y de su padre, por supuesto, más aún voy a estar en contra de alguien que dice que se va a tirar abajo el Tribunal Constitucional desde ahora. Delitos. Mori se lo tiró en la práctica, en los hechos se lo tiró abajo, ¿no es cierto? E hizo lo que le dio la gana, pero este ya lo está anunciando. En cambio, el chino por lo menos decía primero haciendo, después diciendo. Este comienza diciendo, o sea, no le veo futuro. Nada, gracias. Yo discrepo parcialmente con lo que dices, ¿no? Yo creo que estamos a 5 días no, 4 días de haber cerrado la primera vuelta. Nos quedan 6 semanas. Y yo creo que Castillo está aún con el shock de esta victoria, pero quedan 6 semanas, más o menos, ¿no? O 6 de junio, más o menos, un poco más de 6 semanas, 7 semanas para la segunda vuelta. Y está claro, y esa es matemática simple, acá sí valen las matemáticas. Este 11% que has dicho tú, que son los votos emitidos, que ha sacado 19, que incluso 19 es poquito, él, si realmente quiere ganar, esto no le alcanza de ninguna manera, de ninguna manera. O sea, si es que él quiere ganar, que entiendo, lo quiere, y va a buscar y busca el respaldo de otras fuerzas, otros partidos políticos, va a tener que ceder. ¿Cuánto? No lo sé. Yo creo que va a tener que ceder, va a tener que claudicar en algunas cosas. Lo del tribunal, por ejemplo, va a tener que retractarse con respecto a eso. Yo sospecho que hay cosas que va a tener que hacer si quiere competir de igual a igual con una candidata con mucho más experiencia y maña que él, ¿no? Pero ya veremos lo que nos deparan estas largas semanas. O sea, si lo pones en ese escenario, claro que sí. O sea, nosotros estamos analizando al Castillo de ahora y su discurso de ahora. O sea, estamos analizando lo que dice. Si mañana cambia de discurso, lógicamente estamos hablando de otro Castillo, de otro candidato. Ya digo que yo no creo que tenga esa capacidad tan pronto de hacerlo. Humala tuvo 6 años para hacerlo. Ahora, él mismo dice, yo voy a gobernar con mi sueldo de profesor. Ya, muy bien. Si tú ganas más sueldo de profesor, ¿qué te vas a traer? ¿A los ministros también que tengan sueldo de profesor? ¿A qué ministros te vas a traer?
¿entiendes? O sea, que dejen su chamba actual y qué sé yo, y con sueldo de profesor vas a poder pagarle las universidades a tus hijos y qué sé yo. Algo te digo, algo muy concreto, ¿no? O sea, ¿me entiendes? ¿A quién va a tener a su gabinete? O sea, Sí, son cosas, sí, y sí, no, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el pueblo. Bueno, ¿y quién determina cuál es la voluntad del pueblo? Él, pues, o sea, ¿me entiendes? O sea, esas falacias ya las conocemos. Digo, sí, estamos sí, analizando el pasó en Castillo de primera vuelta. ahora. Sí, sí, sí. Uf, José Luis, gracias. Se nos ha pasado volando el tiempo. Y ahora Te yo invitaría. estoy en tu club de los angustiados electorales, ¿no? Gracias, te estaremos contigo de nuevo, para seguir analizando esta coyuntura. Van a ser 6, 7 semanas, ¿no? De infarto, ¿no? En el que tú has Terrible. bautizado Sí. ya no ansiedades, sino angustias electorales. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jerónimo. Gracias, Jorge, cuando puedan. Un gusto. Y nos vemos la próxima semana, no en ansiedades, sino en angustias electorales. El próximo jueves a las 10 de la noche. Hasta luego. Nos vemos.